Mis amigos, queremos agradecer la sintonía por permitirnos llevarle otra entrega de Portafolio Económico. Como siempre, con este staff maravilloso de damas, Susana Fría y Ginely Berato, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Feliz de estar en otra entrega más y complacidos de que tenemos un programa bien cargado de muchas informaciones con las principales de economía de esta semana. Así es, agradecida de nuestro Señor Jesucristo que nos ha permitido una nueva entrega de nuestro programa. Pero ustedes no han dicho nada de lo que les regalaron en esta semana que acaba de transcurrir con el Día del Amor y la Amistad. ¿Y qué pasó? El Día del Amor y la Amistad es un día muy lindo y todos los días son Día del Amor y la Amistad. En lo particular la pasamos muy bien, gracias a Dios. Muchísimos regalos. Sí, esos detallitos. Muchísimos chocolates. Nosotros hacemos un compartir familiar y de todas las integrantes de nuestra comunidad y la pasamos muy bien. Ahora, me dicen que con esta liberación femenina ha sido un éxito porque muchas mujeres pagaron muy bien en el Día de la Amistad. Nos vamos a una pausa y regresamos entonces con otros temas de Portafolio Económico. Y seguimos aquí, nuestros amigos, con los comentarios de esta semana. Una semana cargada de temas económicos, temas de interés para el comercio y temas relevantes que ha estado llamando la atención del empresariado dominicano ha sido el anuncio de la Dirección General de Impuestos Internos con la implementación de las facturas electrónicas. Es una novedad que vuelve la Dirección General de Impuestos Internos a anunciar al sector comercial, a los contribuyentes, con esta nueva estructura de control. Lo cierto es que ya esta experiencia se ha venido poniendo en marcha en países como Chile, que de ahí es que República Dominicana, o sea, la Dirección General de Impuestos Internos, está tomando como modelo básicamente. Ya en México hay experiencia de factura electrónica y lo cierto es que esto viene a cerrar un poco la brecha de esta lucha que la Dirección General de Impuestos Internos pues viene librando con el tema de la evasión y reducir esa brecha fiscal de la informalidad fiscal, que vamos a hablar de la informalidad en otro tema, pero sí de esos negocios informales. La verdad, Ginés, es que la Dirección General de Impuestos Internos está concentrada en trabajo apoyado en toda esa estructura tecnológica. Sí, vemos también que se ha estado realizando un piloto con las principales empresas dominicanas, entre las que está la Cervecería Nacional, el Banco Popular, Supermercados Nacional, la distribuidora Corripios, entre otras, las cuales son el modelo a seguir para probar este sistema, el cual esperan que se hagan correcciones de lugar y que tenga el mínimo de error. Vemos también que para este sistema, como tú dijiste, vino el presidente de Chile, porque hemos tomado como modelo a Chile, ya que ha sido el pionero en esta implementación, al igual que se ha estado implementando en países de Latinoamérica. Pero algo relevante, Susana, es que en otros tiempos la Dirección General de Impuestos Internos utilizaba estos programas, estas medidas, la hacía de manera unilateral. Como dice Ginés, fíjese cómo invita a estas empresas que diríamos son empresas modelo desde el punto de vista de la organización para con ello iniciar entonces el proceso el plan piloto, como ellos lo llaman. Sí, el plan piloto. Sobre todo esa integración, como decía Ginés, de estos grandes contribuyentes, como le llaman,
realmente la Dirección General de Impuestos Internos se ha dado cuenta que debe realizar un trabajo en equipo con las empresas dominicanas. El fisco forma parte de los empresarios, es un matrimonio obligado. Pero además, Susana, hay un tema, y es que inteligentemente y estratégicamente la Dirección General de Impuestos Internos vincula a esos sectores que son, diríamos, vinculantes de una cadena de valor, porque, por ejemplo, si vemos la Cervecería Nacional Dominicana, tú ahí vas a estar toda esa cadena de comercio, por ejemplo, de supermercados, colmados y sí, todo es el una gran negocio, estrategia, y todo una el gran negocio estrategia. que vende sus insumos. Del otro lado tú tienes a Mercasip, por ejemplo. Entonces, ¿quién no tiene un insumo de Mercasip? Entonces, cuando vemos eso que menciona, realmente es una estrategia muy efectiva. Fíjate así que es. Muy bien pensada. muy bien pensada. Muy Y bien pensada. un dato diríamos, muy relevante en esta estrategia es que si analizamos los sectores, fíjense que ellos seleccionaron un grande contribuyente por sector. Por ejemplo, tenemos a Distribuidora Corripio. Ya con esa estrategia de iniciar abarca entonces toda la línea de electrodomésticos que se suplen de Distribuidora Corripio. Ellos, O sea, ferreterías también. Correctamente. En línea de ferreterías, electrodomésticos, comestibles. Sí, porque está Cemex, por ejemplo, porque entonces con Cemex, entonces agarran todo el sector del área de construcción. Que presenta a veces también, cierta... Rotary Campbell, o sea, que tienen las empresas incluso multinacionales, que son de las más importantes, con lo cual fue una buena estrategia. Así es. Y empresas, señores, empresas reconocidas como grandes contribuyentes, o sea, empresas que se caracterizan por ser serias. Por ejemplo, por ser serias, por ser responsables. Cuando tú involucras a Claro, por ejemplo, en un plan piloto de ese tipo, fíjate que está vinculando a ¿cuánto? Al 90% de la población, porque el 90% tiene teléfono. Tiene teléfono. O sea, entonces, ahorita, por ejemplo, irá entonces la otra telefónica más grande, y de ahí ya tú tendrías un amarre automático con ese sistema de facturación electrónica, que no es más que, diríamos, un tipo de comprobante fiscal, con la única variante de que al momento de ese comprobante emitir se va directamente a la base de datos de la Dirección General de Impuestos Internos. Exacto. O sea que en vez de enviarle el documento a Impuestos Internos, ya él lo va a tener en línea y podrá, diríamos, en ese mismo momento que se genera la operación, poder hacer su analítica, investigar, cruzar, y cualquier medida que pudieran ellos considerar con respecto a esa transacción, pues puede inmediatamente desarrollar un plan de acción para minimizar o desarrollar su estrategia de combatir la evasión. Sí, es porque con este plan lo que buscan es reducir al mínimo el margen de error. Por eso eligieron las empresas más grandes de aquí del país. Usted me dice, tienes al Banco Popular. Correctamente. Que es uno de los bancos más grandes de aquí. Así es. Y empresas comprometidas socialmente. Son empresas que están comprometidas, que han demostrado estar comprometidas con el avance del país. Eso es correcto, eso es correcto. Lo cierto es que como hemos mencionado ya en otros programas, la Dirección General de Impuestos Internos ha estado embarcada en toda una gestión de combatir prácticas fiscales o malas prácticas fiscales, y evidentemente que con esta medida pues se anota, ¿verdad?, un punto más para poder lograr eso. Y esto hay que vincularlo, Ginette y Susana, con el proyecto República Digital. Fíjense que las cosas no están aisladas una de otra, o sea, las cosas van en una misma dirección, y yo creo que ese proyecto de República Digital, pues lo que va a ir es a través de cada organismo que va tomando una decisión apoyado en la tecnología, de mirarse en ese espejo
que es el proyecto Estado, el proyecto País, que al final de cuentas, pues el tema de la herramienta tecnológica, y de hecho, si ustedes se fijan, hoy estamos hablando de unas elecciones totalmente electrónicas, o sea, de un voto electrónico. Entonces, hay todo un engranaje que cuando uno mira, por ejemplo, a la DGI, pues lo que está mirando es a esa institución actuando en su propio plan estratégico, pero cuando uno mira las demás instituciones, pues también hay que hacer lectura de que estamos ya estamos a la vanguardia de la tecnología. Sí. Así mismo es. Y se agilizan todos estos procesos que generalmente el pueblo lo consideraba como tediosos. Correcto. Mire, yo creo que ese tema de la factura digital es algo interesante. Creo que a todos nos pasa que a veces tú vas a una estación de gasolina y va, por ejemplo, a las 10 de la noche y tiene comprobante fiscal. No, el tipo que lo hacía se fue, tiene que venir mañana y te llenan entonces un volantito para que tú vayas. Y cuando viene a ver, era para Santiago que yo iba. Y tengo, entonces en el 22 que estoy, no puedo ir al 22 a buscar un comprobante fiscal. Así es. Entonces todas esas cosas son de los temas que traen como beneficio para el contribuyente, todo ese tema. Y el mismo tema de si vas a un negocio a comprar, ¿quieres comprobante? No, ya es digital, entonces me da igual que me pida que si comprobante o no comprobante, ya automáticamente tú imprimes esa factura va a DGI, tú entregas lo que tienes que entregar y punto. Así es. O sea que yo creo que dentro de las cosas que podemos decir que son avances, esa es una de ellas. Completamente de acuerdo con usted. Un paso a la tecnología. Así es. Otro tema, Susana, que ha estado en esta semana ha sido los sectores PYME exigiendo el cumplimiento de la ley de clasificación de PYME, cómo puede uno mirar esa exigencia, qué es lo que esos sectores están reclamando con esta ley de reclasificación. Realmente la ley 488-8, estos empresarios, estos comerciantes están reclamando el cumplimiento del artículo 2, que establece la clasificación o reclasificación de las empresas en micro y medianas empresas. Esta ley es muy interesante. Estamos hablando de que estos sectores se apersonaron al Ministerio de Trabajo y depositaron una instancia haciendo valer, ¿verdad?, su derecho establecido por la ley. Vamos a ver qué va a pasar. Dieron un plazo buscando, ¿verdad?, ser escuchados. Realmente el sector pymes, MIPYMES, es un sector emergente y todos tenemos que respaldar estas iniciativas. Y desde el Estado también, porque es un proyecto, tenemos que decir, del Estado Dominicano, que desde hace bastante tiempo ha estado tratando de impulsar este sector, que tanto aportes ha generado al Producto Interno Bruto del país. Pero el problema con esta renuencia que a veces tenemos en los sectores, que si bien es cierto que tenemos una ley que ordena la clasificación de las empresas en esos renglones, en MIPYMES, en PYMES, en pequeñas y medianas empresas, pues también uno tiene sectores que amparado en supuesta conquista, por ejemplo, como es el tema de la ley 1192, la ley, el Código de Trabajo, por ejemplo. El Código de Trabajo y la 8701. Correctamente. Entonces, hay conquistas ahí que ciertamente debemos de estar de acuerdo en que hay que tener cuidado ahora. Pero también hay realidades cuando usted tiene, por ejemplo, una empresa, una microempresa, una MIPYME, que tiene, por ejemplo, por decirle algo, vamos a suponer, usted tiene un pequeño colmado y usted tiene 3 empleados. Tiene 3 empleados. Pero cuando usted va al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, para definir cuál es su rango salarial, allí hay una categoría de clasificación, pero entonces también cuando usted va a inscribir ese personal en la Tesorería de la Seguridad Social, entonces allí hay un tope mínimo cotizable, o sea, un tope mínimo que son 13,000 y pico de pesos de tope mínimo. Entonces,
pero usted no le paga 13,000 pesos a ese empleado en el colmado. Probablemente es un muchacho que usted tiene que estudia en la tarde y en la mañana él va y hace una jornada con usted en la mañana. Entonces, para todos esos capítulos hay que tener entonces un espacio en las figuras de registro, porque se habla mucho de formalizar, pero ¿cómo vas a formalizar bajo esas figuras? O sea, donde hay unos sectores que han parado en unas conquistas Justas. Justa en el 92. En una época. O sea, en una época donde estábamos saliendo de unas luchas entre sectores, o sea, donde estaba Citracode, donde estaba el amigo Ramón Martínez Macorís, ¿verdad?, batallando en una era de Balaguer. Entonces, ahí se lograron conquistas que eran necesarias. Pero hoy en día, entonces, nosotros estamos en otra época. Inclusive, nosotros estamos en una época donde la gente trabaja part-time, donde usted tiene un muchacho que es un tecnólogo y desde su casa él puede desarrollar una tarea y usted pagarle por eso. Y generar ingresos. Entonces, ¿cuál es el capítulo que tiene nuestra legislación y tienen nuestras estructuras institucionales para ese tipo de cambio en esa evolución del 92 para acá? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que mirar un país donde las cosas realmente han cambiado, pero no han cambiado para un lado, han cambiado para todos los lados, o sea, porque no solamente es, o sea, ven y regístrate, este es el tope mínimo. Sí, lo que está planteando nuestro amigo Iván García, al igual que la presidenta de Codopyme, es que esto, si no se hace la reclasificación, las MIPYMES no pueden competir en virtud de que tienen que pagar altos salarios, los cuales esto lo pueden cubrir son las empresas grandes, y las MIPYMES entonces van a quebrar, van a haber un despido masivo y no van a poder subsistir a esta situación. Así es. Mis amigos, vamos a una pausa y venimos con estos temas y otros temas de interés, porque la verdad es que son temas que hay que llevarlo a fondo y llevárselo a nuestro público lo más digerible posible para que lo podamos entender todos. Y en esta semana Estados Unidos siempre nos tira cacaritas media complicadas. Ahí vemos que el Departamento de Estado pues hace un llamado a los ciudadanos norteamericanos para que se cuiden cuando vengan a República Dominicana. Realmente es un tema complicado para nosotros, porque cuando una sociedad como la norteamericana hace un llamado de ese tipo, fíjense que hace un llamado a nivel general, o sea, no es un llamado, diríamos, de que a la Embajada Dominicana, es un llamado a todo el ciudadano norteamericano, se encuentre donde se encuentre, a nivel mundial, para cuando vaya a viajar a República Dominicana tenga esos cuidados. Realmente fue algo indescriptible, o sea, es una propuesta, es un llamado de atención, es un llamado de alerta que hace el Estado norteamericano a sus ciudadanos a que se cuiden de venir a territorios, a islas como la nuestra, donde se entiende que la seguridad anda manga por hombros, donde no hay un régimen de consecuencias ante las infracciones o algún delito cometido. Es algo muy preocupante, es una declaración que nos avergüenza como nación, como país. Algo que nuestras autoridades, Basilio, tienen que tomar cartas y medidas en el asunto, fuertes, porque tampoco es que la noticia
Tampoco es que es una calumnia, ¿verdad? Hay un régimen, vivimos una realidad. Es una responsabilidad de Estado. Es una responsabilidad de Estado, de acuerdo. Independientemente de que sea mentira, sea verdad. O sea, cuando tú como un Estado responsable, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que lo que está es diciéndole a sus ciudadanos, mira, cuando tú vayas a tal país, tú no debes de exhibir riqueza, no debe de exhibir opulencia, no puede andar con joyas, no puede, o sea, independientemente de lo que nos afecta, el Estado norteamericano está asumiendo una responsabilidad con sus ciudadanos ahora, y ahí es donde nosotros debemos de revisarnos, más que hacer una defensa así realmente hay mucha o poca delincuencia, es nosotros mirar hacia adentro y las medidas que se tengan que tomar para trabajar el tema de la delincuencia, o de la inseguridad. De la inseguridad. Porque ciertamente yo creo que ningún Estado tiene que llamarnos la atención con respecto al tema de inseguridad. Nosotros somos los que tenemos que mirar, preguntarnos nosotros si nos sentimos cómodos, si nos sentimos seguros cuando nosotros salimos a la calle. Si yo puedo salir a caminar al jardín botánico tranquilo, con una cadena, con un reloj, o sea, si puedo hacerlo. Entonces esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, y en función de eso las autoridades definir cuál es el plan de acción para evitarnos que otras naciones pues tengan que opinar acerca de nuestra realidad. A sus ciudadanos, porque no es, fíjense que Estados Unidos no opina sobre nuestra realidad. Es lo que le dice al ciudadano, mira, cuando tú vayas ahí, le advierte a su gente. Tienes que tener cuidado, y lo haríamos nosotros con un hijo tuyo, si fuera un país, por ejemplo, si fuera un país de alta inseguridad, tú al hijo tuyo le dices, mira, no camines por las calles, quédate precaución. Es una medida de precaución. Eso es lo que Estados Unidos está haciendo con sus ciudadanos. Pero definitivamente es un comportamiento, muestran un comportamiento responsable, que es lo que nosotros como nación tenemos que hacer, Basilio, eso era lo que comentabas. Claro que sí. Realmente, y las consecuencias las vamos a ver. Así es. Sí, nuestras autoridades deben de tomar las medidas correspondientes, ya que esto nos afecta bastante, principalmente en el ámbito turístico. Así es. Ya después que viene la República Dominicana con reconocimiento internacional por la feria que se realizó en España, en la FICTOR, donde incluso hay inversiones, se logró la inversión para la construcción de 6 nuevos hoteles en diferentes puntos del país. Y viene otra feria más que se va a realizar en Blue Mall en Punta Cana, donde se espera atraer entre 200,000 y 300,000 nuevos turistas. Entonces, esta es una información donde el que la ve le pone alerta. Gine, y por eso es que nosotros como un programa orientado a todo el tema económico, el impacto económico del país, le da tanta importancia a esa noticia por lo que tú planteas. Claro que sí, este es de los países de Latinoamérica que más divisas genera por el turismo, entonces esto es algo que nos afecta bastante, que las autoridades tienen que tomar las medidas correspondientes, porque como él dice, tenemos un sistema penal débil. Tenemos que tomar precauciones, pero esta alerta que él pone en categoría 2 a la República Dominicana, tienen todas las autoridades desde el gobierno tomar las precauciones y ver cómo nuestro país, porque además de que es una precaución, nosotros nos vendemos en el exterior de una forma increíble y tenemos una buena acogida. Esto nos afecta. Pero sobre ese caso, o sobre esa información, vimos al director de la Policía Nacional que salió al frente defendiendo, o sea, no estando de acuerdo, por supuesto, con ese llamado del Departamento de Estado, y defendiendo la posición. Y yo pienso que realmente recomendarle al director de la policía que en adición a eso pues siga trabajando para que el impacto positivo de la gestión de la policía pues se manifieste en seguridad y todos podamos entonces poder estar tranquilos, transitar por las calles de manera tranquila, de manera segura. Exactamente. Eso es lo que nosotros necesitamos, que nuestras autoridades nos den garantía de que cada día se está trabajando de manera proactiva
para combatir el crimen, para dar tranquilidad y dar seguridad a cada ciudadano dominicano. Claro, cada ciudadano, cada turista que nos visita, o sea, a todos, porque de verdad que es algo que impactó mucho, porque aparte de que salió en primera plana en todos los medios de comunicación de República Dominicana, también a nivel internacional. Y déjame decirte algo, a nivel internacional muchas veces salen las noticias negativas de nuestro país, lo cual muchos turistas toman en cuenta, porque cuando vienen, muchos lo dicen que es por competitividad de algunas empresas o de otros países para ellos poder venderse más, porque República Dominicana tiene muchos atractivos. Así es. Estamos en un mundo de mucha competencia porque, por ejemplo, tus países competidores en turismo lo que hacen es que estratégicamente a través de los medios de influencia que tengan en otras naciones, pues motivan la noticia que realmente no le conviene a ellos que tú vendas de manera positiva para atraer tu turismo. Entonces, como tú dices, Ginette, ese tema es un tema que nosotros tenemos que cuidarlo, tenemos que trabajarlo y más que defender la posición, lo que nosotros tenemos es que trabajar en mejorar nuestro propio sistema y que realmente vendamos ese paquete completo, o sea, bonita playa, bonitos lugares donde visitar y gente segura. Gente segura, gente buena, lo que nos ha caracterizado por tantos años y no ha permitido estar en el sitial que estamos a nivel de turismo. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad al frente, nuestras instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los ciudadanos dominicanos y de los turistas. Creo que de eso solo queda vernos hacia adentro y hacer los que nos tocan. Que de hecho yo creo que estructura como el 911, por ejemplo, ha hecho unos aportes increíbles desde el punto de vista de lo que es el control. Fíjese que si ese proyecto sigue avanzando a nivel nacional, nosotros podremos tener un nivel de seguridad, porque esas cámaras están bien diseñadas, bien distribuidas, y por eso muchos actos criminales han podido manejarse con rapidez, porque este equipo de 911, que no solamente, fíjese que la gente piensa que el 911 es un sistema solamente para atender salud ¿verdad? Y temas de eventos como incendios y demás que puedan, pero la gran virtud del 911 es el sistema de control de la actividad en las ciudades donde el sistema opera. Así es. Mis amigos, nos vamos a una pausa y seguimos aquí en su programa Portafolio Económico. En esta semana estuvimos dándole seguimiento al discurso del señor presidente de la República en Italia, donde fundamentó toda la ruta de su discurso, diríamos, en su obra estratégica, que son las visitas sorpresa, en la cual hizo un recorrido de orientación para todos los ministros que estaban en esa actividad. Y evidentemente que aunque pudiéramos nosotros estar de acuerdo o no con las cifras que el presidente mencionó en su reducción a la pobreza, lo cierto es que debemos reconocer que lo que el presidente decía en ese discurso con respecto al impacto de la visita sorpresa en los sectores donde han sido atendidos, realmente es algo que probablemente solamente lo veamos en el gobierno del presidente Danilo Medina. Yo no creo que ningún presidente pueda tener la capacidad o la intensidad de trabajo para todos los domingos, todos los fines de semana,
estar visitando campesinos, visitando áreas donde tengan un tema puntual y el presidente se comprometa, como él lo decía, con sus funcionarios, a darle un apoyo. Ya lo del tema de la reducción de ese 4% por año de la pobreza, pues es un tema que habría que verlo realmente y analizarlo un poco más profundo. ¿Qué le parece, Susana? Bueno, el modelo de las visitas sorpresa está siendo evaluado y visto por otros funcionarios de tierras extranjeras. Es un modelo que ha dado algunos resultados. Por ejemplo, yo conozco de comunidades que son otras después de esta visita sorpresa de nuestro presidente. Por ejemplo, comunidades como Cotuí, donde se han hecho grandes trabajos producto de esa visita sorpresa. Realmente donde el señor presidente se compromete con la gente, con el pueblo, y el pueblo le gusta eso. El pueblo ha aprendido a confiar en nuestro presidente, le ha dicho estoy aquí, estoy presente, les escucha, y quizás no pueda en esto, ¿verdad?, en todo este tiempo, resolver todos los problemas, pero se ha visto, se ven los cambios producto de la visita sorpresa. Podemos estar o no de acuerdo con ellos, pero los resultados están ahí en comunidades muy alejadas, ¿verdad? Principalmente vemos sí en las zonas rurales de nuestro país que se ha estado trabajando, pero esta información difiere con algunos economistas también, en virtud de que plantean que aunque tenemos una economía que ha crecido, la calidad de vida de los dominicanos es muy bajo, donde se añade también una economía que consistentemente queda entre las menos competitivas y con un margen de informalidad que supera el 50%. Y ni se diga de los trabajos, que un trabajo digno todavía es algo que está por definirse. O sea, esto es algo que en verdad hay que analizar mucho. Él dice que ha bajado, que anualmente baja un 4%. La población no lo percibe de esa manera, por lo cual deben de enfatizar un poquito más en lo que se está trabajando y ver qué otros alcances podemos lograr. Pero, escúchame, Susana, lo que pasa es que aquí hay muchos temas que hay que vincular. Por ejemplo, si el presidente de la República va, por ejemplo, a un campo del sur y se compromete, por ejemplo, a financiar a los productores o a una asociación, por ejemplo, que tiene una crianza, por ejemplo, de conejo. De cerdos. O de cerdo. Pero si esa asociación no está, por ejemplo, formalizada, su personal y esos agricultores no están protegidos con un sistema de seguridad social, entonces, ¿cómo miden el resultado? O sea, y siempre decimos, si no modificamos nuestras estructuras de formalidad, o sea, el Estado no tiene manera de medir la efectividad. Entonces, yo creo que hay una medición de resultados buenos o malos que no la estamos percibiendo porque no tenemos forma de medirla. Correcto. Y es lo que están planteando, incluso se están creando los incentivos para que las pequeñas y medianas empresas se formalicen, porque esta es una forma de que ayuda a poder medir. Así es. Gine, y es que cuando hablamos de reducción de la pobreza, son muchos elementos que se dan para poder reducir verdaderamente la pobreza. Y uno de esos elementos es la seguridad, salud. Pero ¿cómo tú mides a Juan, que está, por ejemplo, en Elia Piña? La educación, Basilio. Por ejemplo, Juan, que está en Elia Piña, Juan no está en la seguridad social, Juan no tiene un empleo formal. Entonces, ¿cómo tú mides a Juan que mañana creció si sigue en la informalidad? O sea, yo no veo la forma. ¿Me entiendes? O sea, no hay forma lógica. No hay forma lógica. Exacto. Porque, por ejemplo, siguiendo ese mismo orden de Juan, sin educación, sin escuelas, sin politécnicos, sin una capacitación técnica, sin salud y sin lo básico, no podemos decir que se ha disminuido la pobreza. Sí, es complicado. O sea, si nosotros no vemos diríamos, la ruta donde se crea un mecanismo de que las personas en la medida que vayan avanzando,
¿verdad? Se le va dando una condición diferente para que entre a los sistemas y el Estado tenga una capacidad de medirlo, porque por ejemplo, fíjese que cada vez que se anuncian las cifras de crecimiento, se anuncia solamente en el sector formal, o sea, y cuando se habla de la distribución de la riqueza, dicen, bueno, pero es que solamente se quedan en las grandes industrias. Sí, porque esas son las que están formalizadas. Esas son las que se pueden medir, esas son las que se pueden medir. O sea que es un tema, Ginette, bastante complejo. Profundo, es complejo. Es profundo. Y por eso decíamos que independientemente de que estemos de acuerdo o no, sí hay una realidad que todos tenemos que reconocer objetivamente, y es que la visita sorpresa sí generan un impacto. Sí, y de hecho, fíjese que de las cosas que surgen en esa visita sorpresa, por ejemplo, son como la demanda de caminos vecinales, demandas de carreteras. Demandas muy puntuales, Basilio, demandas básicas. Así es. Básicas. Y se resuelven porque sí, el que ha caminado, por ejemplo, en cualquier punto del país, se da cuenta que las carreteras que está encontrando son carreteras que que son de fácil acceso. Y eso entonces es producto de un presidente conversando con una población que le está indicando cuáles son las necesidades puntuales que tienen. Entonces ahora, de que esa medición haya un porcentaje arriba o abajo, habría que ver hasta dónde ese porcentaje es efectivo, pero lo cierto es que sí, que hay un impacto positivo en esas medidas. Es así. En esta dinámica de la economía, los componentes son diversos. Porque, por ejemplo, Ginette, fíjate que en un estudio que hace Fondomicro indica que el 89% de los sectores pequeños o los sectores pymes son informales. Es de lo mismo que estábamos hablando ahora, que van relacionados un tema con el otro. Un tema con el otro. Entonces, cuando uno ve esa información, uno hasta se asusta. Sí. Porque tú dices, ¿pero cómo es posible que el 89% de la estructura fundamental de la economía, que es la micro y pequeña empresa, sean informales? Eso significa que no hay recaudo, que el Estado no percibe realmente un resultado, ¿verdad? Unos impuestos, un pago. Están fuera de la seguridad social también. Están fuera de la seguridad social y también se convierten en una carga para la seguridad social. ¿Por qué? Porque con limitaciones o no, cuando esas personas se enferman, van a un hospital de este país. Mire, es un tema muy interesante y lo vamos a ver en el próximo segmento, porque hay un efecto vinculante con todo ese tema de la informalidad, que lo vamos a analizar más a fondo cuando volvamos. Señores, agradecemos como cada semana su sintonía con su programa Portafolio Económico, porque somos más que economía. Y para esta semana vemos que los precios de los combustibles siguen presentando una ligera alza, a excepción del gas licuado de petróleo, el cual tiene una reducción de 2 pesos con 60 centavos, según lo anuncia el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME. Con esta nueva disposición, la gasolina premium costará 215 pesos con 70 centavos por galón, subiendo 1 peso con 10 centavos. La gasolina regular se venderá a 200 pesos con 20 centavos, aumentando 1 peso con 60 centavos. El gasoil regular
sube 1 peso con 20 centavos para venderse a 174 pesos con 60 centavos. El gasoil óptimo incrementa 70 centavos y llegará a 186 pesos con 90 centavos. Con relación al Aptur, el mismo se venderá a 139 pesos por galón, subiendo 60 centavos. El querosén también aumenta 60 centavos y se venderá a 165 pesos con 70 centavos. El full oil tiene un alza de 2 pesos con 60 centavos y se venderá a 119 pesos con 65 centavos. El gas licuado de petróleo se coloca a 104 pesos por galón, bajando 2 pesos con 60 centavos. Y el gas natural continúa en 28 pesos con 97 centavos por metro cúbico, manteniendo su precio. La tasa de cambio promedia es de 50 pesos con 49 centavos según el sondeo del Banco Central. Si es usted una micro, pequeña o mediana empresa o una persona física y necesita alguna asesoría en el ámbito fiscal, laboral o de impuestos, necesita tener unas manos expertas que le asesoren. Recuerde que puede llamar a nuestros amigos de SPA Consultores, los expertos en asesoría financiera y de negocios. Estamos ubicados en la avenida Tiradentes número 41, Plaza Galerías Naco, local 5D. Puede buscarnos en todas nuestras redes sociales como SPA Consultores y llamarnos a los teléfonos que figuran en su pantalla. Que si necesita realizar un evento corporativo, institucional o social, esta charla, conferencia, llame a MediaSpace. Si usted no sabe cómo o dónde realizarlo, MediaSpace es el lugar ideal para su evento. Tenemos un personal especializado en lo que es la planificación y organización de eventos que le va a asesorar en todo lo que usted necesite, desde la idea hasta la puesta en marcha del mismo. Asimismo, les recordamos que puede buscarnos en todas nuestras redes sociales como Portafolio Económico y tanto este como los demás programas con contenidos muy interesantes lo puedes buscar en YouTube como Portafolio Económico. Y en Instagram puede escribirnos, dejarnos sus comentarios, así como algún tema o invitado que deseen que traigamos a nuestro programa. Pueden buscarnos como @portafolioeconómico.tv y continúe con nuestro programa. Mis amigos, el impacto de la informalidad va mucho más allá de un tema de impuestos, de un tema de la seguridad social o de un tema de un beneficio laboral. El asunto es que cuando tú tienes a alguien que está de manera informal, lo primero es que esa persona se convierte en una carga para el Estado. Así es. Y su recaudación en todos los órdenes es imperceptible. Y por ejemplo, nosotros hay ejemplos muy diríamos, visibles en nuestra sociedad, y es por ejemplo un delivery. Fíjese cómo esos muchachos andan en esos motores, ¿verdad? Que tiene usted que cuidarlo porque el nivel de velocidad que manejan. Sin embargo, esos muchachos normalmente están encormados, que no están inscritos en ningún lado. Si se accidenta, hay que llevarlo a un hospital público. Y somos nosotros entonces, los contribuyentes que pagamos los impuestos, que tenemos que cubrir el gasto de ese joven que tiene una eventualidad. Entonces, por eso es tan importante. Y cuando uno ve que un informe como el de Fondomicro menciona que el 89% del sector PYME está informal, evidentemente que es un tema que preocupa a cualquier ciudadano que esté pensando en un país que tiene que desarrollarse. Por eso, en esta semana, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME realiza una actividad con las autoridades de la región, porque están evaluando, en base a la experiencia ya vivida de esos países, de cómo trabajar el plan de reducir esa brecha, de cómo, inclusive el viceministro de MIPYME menciona que la República Dominicana tiene el compromiso de formalizar 700,000 pymes del millón que tiene. 700, un gran reto, Basilio, un gran reto. Así es, así Un gran es. reto. Pero que evidentemente, Ginette, ese tema no va a ser posible si no entra en marcha
ese plan que ha mencionado y ha anunciado tanto el propio ministerio de ese plan o ese programa o ese procedimiento simplificado de tributación para que los contribuyentes se acojan. Pero hay un tema, es que no solamente es un plan para impuestos, debe de ser un plan integral. Por ejemplo, desde la formalización de esa micro, para que sea una empresa formal, desde la capacitación, como ellos mencionan, que han estado ya estructurando todo eso, y finalmente ya la inscripción en impuestos internos para que la carga fiscal sea bien distribuida o ligeramente distribuida. O sea, es un paquete de cosas que nosotros esperamos que realmente salga, que no se dilate más, porque cada vez que eso sucede, pues perdemos más pymes de la posibilidad de formalizarse. Así es, que se le den facilidades a todos estos emprendedores y pequeñas empresas para ellos poder incorporarse a la economía, ya que, como decían unos invitados que teníamos recientemente, a veces se le complica, es mucho los criterios que deben de agotar para ellos poder formalizarse. Así es. Mis amigos, Portafolio Económico siempre tiene temas, se nos quedan temas, pero en la próxima semana seguimos llevándole a ustedes otros temas de interés de nuestra economía. Así que nos vemos en el próximo y bye bye. Hasta la próxima. Bye, bye.